porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Entonces, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. ¡Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles! Con quien se acoge a ti, Señor, ¡qué bueno eres! Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Todos.
Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Todos, quien confía en el Señor no desespere. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los genezarenos. Apenas desembarcó, Jesús vio corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba día y noche en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó con voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que, a ejemplo de aquel hombre que estaba entre los sepulcros, lastimados, heridos, que lo habían amarrado, que le habían puesto cadenas, grillos, y se soltaba por lo feroz que era, ustedes y yo también, a través de su palabra, seamos liberados, seamos sanados, seamos ayudados por la poderosa mano de Dios. Aquel hombre se hacía daño por las ataduras, por la esclavitud, por la presencia del demonio. Cuando Jesús lo liberó, quedó en su sano juicio. Que ustedes y yo recobremos nuestro sano juicio. Que ustedes y yo recobremos esa presencia de Dios, esa paz, esa tranquilidad que necesitamos. Por eso les invito a todos a proclamar, a pedir la asistencia del Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy comenzamos el mes de febrero, 1 de febrero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala, que el Señor nos permite. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da el clarear del nuevo día para alabarle, para bendecirle. En este día vamos a meditar la palabra de Dios tomada de San Marcos capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Repito, San Marcos capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Y en este evangelio que hoy vamos a meditar, me llama la atención porque de aquel endemoniado se decía que nadie, pero nadie tenía fuerzas para dominarlo. Al demonio, nadie, pero nadie tiene fuerza para dominarlo. Humanamente hablando, nadie podrá dominar al demonio con sus puras fuerzas. La gente agarraba a aquel endemoniado, le amarraba cadenas de hierro y él las rompía. Le colocaba grillos en los pies y él los deshacía, los destruía. Vivía en el sepulcro, lastimándose en el lugar donde estaban los muertos.
La gente le tenía miedo, pánico, temor, pavor. Y aquellos demonios pararon en los cochinos, en los cerdos que representan el pecado. Al demonio nadie lo detiene. De eso se trata el Evangelio de hoy. Pero resulta, dice la palabra de Dios, que Jesús fue a esa región, que Jesús fue a ese lugar, y en la mente de los habitantes estaba que el demonio reinaba, que el demonio mandaba, que el demonio era el jefe a través de esa persona y nadie se le metía a aquel endemoniado. Cuando Jesús llega y se da cuenta que hay una persona endemoniada, observa la cantidad de cerdos que representan el pecado, observa el sepulcro donde vivía que representa la impureza, observa que el hombre está endemoniado, significa que está doblegado, sometido. Le dice al demonio: fuera de aquí. Y aquel que era el demonio, que era el que mandaba, que era el que dirigía, el que se creía la última pezzicola del desierto, el jefe, el mero mero, tuvo que irse de ese lugar. Se lo explico en español para comprenderlo. San Marcos 5, 1 al 20. Ustedes y yo a veces creemos que el pecado, a veces creemos que el vicio, a veces creemos que la acción del demonio que pueda haber en nosotros, que nos inclina al mal, a hacernos daño, a destruirnos, que nadie lo puede controlar, ese deseo de alcohol, ese deseo de la droga, ese deseo de la prostitución, de la pornografía, ese deseo por las apuestas, esa ansiedad que usted tiene por irse a los vicios y al pecado. A veces creemos que nadie lo controla. A veces creemos que no hay solución. Yo nací así y así me muero, Padre. Y dice la palabra de Dios que Jesús es capaz de vencer al demonio. Ya lo venció en la cruz. Que Jesús es capaz de vencer cualquier fuerza, por grande que sea. Es capaz de calmar una tempestad. Es capaz de resucitar un muerto. Es capaz de sanar un enfermo. Es capaz de devolver la vista a un ciego, el oído a un sordo, el habla a un mudo. Es capaz de levantar al paralítico. También es capaz de hacernos a nosotros vencedores del demonio. De eso se trata el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos muestra que el poder del demonio, por grande que sea, jamás podrá vencer el poder de Jesucristo, que es superior. Pero para que Jesús actúe, Él debe llegar a esa región. Él debe llegar a ese lugar. Él debe llegar a la vida de esa persona. Él debe llegar a donde estamos. Y la pregunta que yo le hago en este día es: ¿has aceptado a Jesucristo en tu vida? ¿Has aceptado a Jesucristo en tu casa, en su familia, en su hogar? ¿Has aceptado al Señor cerca de ti? ¿O eres de los que todavía tienen lejos a Jesús? Miren cómo lo dice San Marcos, capítulo 5, versículo 1 y siguiente. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Jesús no estaba en esa región, llegó a esa región. Primer paso: Cristo debe llegar a nuestra casa. Cristo debe llegar a nuestra vida. Jesús debe llegar a ese hijo borracho. Jesús debe llegar a ese esposo alcohólico.
drogómano. Jesús debe llegar a esa hija que es ladrona. Jesús debe llegar a esa familia donde hay homosexuales y lesbianas. Jesús debe llegar a tu casa y a la mía para poder expulsar al demonio. Escuchen, primer paso, Cristo debe llegar. Y ya abro un paréntesis. ¿Usted quiere que Jesús llegue? Escuche el Evangelio del día y colóquele volumen para que todo lo de la casa escuchen esta palabra. ¿Usted quiere que Jesús llegue a su hogar? Compártalo con su familia, haga una listica donde la pueda compartir. ¿Usted quiere vivir la misa todos los santos días? Todos los santos días busca en YouTube, misa de hoy, Padre Marcos Galvis, 8 de la mañana, hora de Venezuela, y ahí estará la Santa Misa. Vamos a la misa, al estreno de la Santa Misa, todos, en familia. Jesús llegó a aquella región. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. El que mandaba, el jefe, el líder, el que dirigía esa comunidad, al que todo le tenía miedo, era aquel hombre. Vino corriendo del sepulcro. ¿Vivía dónde? En el sepulcro, lugar de los muertos. Vino corriendo esa persona poseída y se acercó a Jesús. Miren las características de aquel hombre. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. No podían sujetarlo. No podían controlarlo. ¿Qué hacía? Lo que le daba la gana. Una persona llena de vicios y pecado, ¿qué hace? Lo que le da la gana. La droga es mala, sí es mala, pero yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Ni con cadenas se puede sujetar, porque cuando se suelte, se va y cae en el vicio de las drogas. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. ¿Era furioso? Sí. ¿Estaba poseído? Sí. ¿Quién se enfrentaba a esa fiera? Nadie. Tenía fuerza para romper el hierro. Tenía fuerza para destruir el hierro. Todos le tenían miedo. Nadie quería acercársele. Eso somos nosotros. Cada vez que caemos en un vicio, en un pecado, cada vez que caemos en un caprichito, cada vez que caemos nosotros en un deseo, en una pasión desordenada, somos capaces de irnos allá. Por ejemplo, el que compra, vende droga, el que la consume, se quedó sin dinero, es capaz de ir a robar por consumir droga, es capaz de ir a matar por consumirla. El que le es infiel a la esposa y le pone los cuernos, es capaz de mentirle, es capaz de arriesgar la familia, es capaz de andar a oscultas, a escondidas, para que nadie lo vea. Los que quieren la liberación de hoy día, los paticos, la cachapera, los que salieron del closet. Y no le digo el nombre, porque si le digo el nombre, entonces YouTube me bloquea. Entonces saca el logaritmo y me bloquea el video. De ahora en adelante diré cachapera y leeré patico, los que salieron del closet y los que se les moja la canoa, para que ustedes lo entiendan. Porque ahorita salieron determinaciones que nos prohíben hasta denunciar ese pecado de homosexualismo y lesbianismo, para que ustedes vean. Son capaces de colocarle normas a la iglesia como lo están haciendo, que no lo denuncien, que no lo griten, que no le digan nada, que ellos son libres, salieron del closet, ahí sí. Cuando una persona está poseída, es capaz de acabar con cualquier cosa, inclusive atentar en contra de la religión para que le acepten las uniones de esas que ellos quieren. Oye, el endemoniado, el poseído, era capaz de destruir cualquier cosa. Oigan, escuchen. Pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Al demonio no se domina por la fuerza. Al demonio lo domina Jesucristo. Usted puede agarrar a una persona ladrona. Usted puede agarrar a una persona mentirosa y le puede golpear, le puede maltratar. Pero con su fuerza humana no va a poder. Usted puede descubrir a su esposa en un mal camino.
Usted puede descubrir a una persona yéndose por senderos torcidos, pero por su fuerza no va a poder que se encarrile, que haga lo que Dios manda. Y entonces, Padre, ¿qué debo hacer? Entonces, Padre, ¿qué debo hacer? Se pasaba día y noche entre los sepulcros o en el monte, gritándose y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Y aquel endemoniado, que era humanamente imposible controlar, ante la presencia de Jesús, fue controlado, humillado. Se postró, cayó rostro en tierra, una falsa humildad del demonio. Pero es de admirar que ningún hombre podía controlarlo y solamente la presencia de Jesús hizo que se controlara. Se lo explico en español. Cuando usted logre llevar a sus hijos al Santísimo, cuando usted logre llevar a su familia a la Santa Misa, cuando usted logre que escuchen el Evangelio del día o que busquen misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y la escuchen a las 8 de la mañana, cuando usted logre que en familia se haga el Santo Rosario, en español, cuando usted logre que su familia caiga rostro en tierra, usted verá a esas fieras que nadie puede controlar, mansitica. Primero siembra la semilla, que ella va creciendo. No será ahorita, no será mañana, no será pasado. La semilla necesita tiempo para crecer. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Eran varios demonios en una persona. Son varios vicios los que hay en nosotros, que solamente con la presencia de Cristo podremos dominarlos, podremos controlarlos, tal cual fiera brava que nadie puede controlar, pero se acerca el que sabe hacerlo y la puede dominar. Así somos los cristianos, ante la presencia de los hombres, incontrolables, pero ante la presencia de Cristo podemos ser controlados. Haga la prueba, no se vaya con sus fuerzas, que no vas a dominar los vicios en tu casa y en tu hogar, las malas costumbres, lo vas a hacer con la palabra de Dios. Había allí una gran piedra de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los cerdos representan el pecado. Los cerdos representan el animal impuro que no se puede comer. Y allá se fue el demonio. El hombre quedó liberado. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Aquel hombre estaba endemoniado, se había dañado, se había destruido. Y cuando los hombres vieron al endemoniado en su sano juicio, vamos a ver si se alegraron. Vamos a ver si lo aceptaron. Vamos a ver si dijeron: naguará, se regeneró este que andaba por mal camino. Este que andaba por mal sendero se acomodó. Bravo, Jesús. O vamos a ver si las personas, después de que ustedes y yo tengamos un encuentro con Cristo, se ponen bravas, cambian de actitud, porque estaban acostumbrados a verlo endemoniado. Oigan. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y en los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. ¿Le dieron las gracias a Jesús? No. ¿Se alegraron de ver a aquel hombre en su sano juicio? No.
Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron corriendo a Jesús. Fuera de aquí, queremos vivir con el demonio, con usted no. Y en la vida del cristiano que haya tenido un cambio, que haya tenido una transformación, por ejemplo, pensemos en el borracho que dejó el miche y los amigos se van a acercar y le van a decir, vamos a tomar, y el borracho le diga, no, pero vamos a tomar, no. ¿Por qué? Porque conocí a Jesucristo y ya más nunca voy a volver a tomar. Le van a decir, ay, la jevita, ay, lo perdimos, ay, este ahora es santurrón, ay, van a empezar a rechazar que haya empezado un buen camino. Van a discriminarlo, van a correrlo y van a expulsar y no van a querer convertirse a Dios, no lo van a aceptar. Pero escuchen la tarea de las personas que han cambiado su vida y que han transformado su vida a causa del Evangelio. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que Dios ha sido contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos los que lo oían se admiraban. Tuvo un cambio de vida, tuvo un cambio de costumbres y se puso a proclamar, no en los sepulcros donde vivía, en su casa, en su familia, lo bueno que Dios hacía. Eso debemos hacer nosotros. Empezar de ahora en adelante una campaña en nuestra casa, en nuestra familia de evangelización. En nuestra casa y en nuestra familia debemos empezar una jornada de trabajo por la vida espiritual, de trabajo por el crecimiento de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. ¡Te esperamos! Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.